En 1962, un barril de petróleo costaba solo $3. En 1982 había subido hasta $36. El precio medio de una vivienda era de $18.000 en 1962. Para 1982 se había cuadriplicado hasta unos impresionantes $72.000. Y una barra de pan que costaba 21 céntimos en 1962 había más que duplicado su precio hasta 53 céntimos en 1982. Este fenómeno, conocido como inflación, llegó a alcanzar el 15% anual en la década de 1970, haciendo más difícil para los estadounidenses de a pie permitirse los productos básicos de la vida cotidiana. Durante la última década, la inflación ha venido mostrando señales de seguir los mismos pasos de los años 70. En aquel entonces, la inflación llegó en 3 oleadas, siendo cada una mayor que la anterior. Hoy ya hemos visto una primera gran oleada de inflación en 2022, pero si esta misma trayectoria se mantiene, ahora podríamos estar en riesgo de ver una todavía mayor. De hecho, el repunte de la inflación en la década de 1970 comenzó desde niveles no muy distintos de los que vemos hoy, y ya hemos visto un resurgir de la inflación desde el 2,4 al 3,8% este año, alcanzando los niveles más altos desde mayo de 2023. Cuando desglosamos la inflación en sus 4 componentes, obtenemos una imagen muy clara de lo que está ocurriendo. La vivienda, el mayor componente de la inflación, ha estado bajando moderadamente durante los últimos meses. Los bienes y servicios subyacentes se han mantenido en general estables, pero los alimentos y la energía, por el contrario, han seguido subiendo. Y como veremos enseguida, podemos argumentar que los alimentos y la energía son los componentes más importantes de la inflación a vigilar. Veamos. Si ampliamos la perspectiva y superponemos el precio del petróleo sobre la inflación, vemos que ambas líneas se han movido generalmente en la misma dirección. Durante la crisis del petróleo de 1973 y en el contexto de la revolución iraní de 1980, los precios del petróleo se dispararon alrededor de un 200% en cada ocasión. Ambos picos, impulsados por la geopolítica, fueron determinantes a la hora de alimentar la elevada inflación que definió esa década. En la actualidad, los precios del petróleo ya acumulan una subida del 70% solo en lo que va de año. Y con las tensiones geopolíticas en Oriente Medio aún elevadas, esto no es más que un nuevo eco de lo que ocurrió entonces. Conviene señalar que el petróleo en sí es la 7ª categoría en importancia dentro de los datos de inflación. Se corresponde con el combustible para motores, justo aquí, lo que implica que solo representa alrededor del 5% del índice de precios al consumo, la cesta de la inflación. Para ponerlo en perspectiva, categorías como la atención sanitaria y los vehículos representan casi el 10% cada una, y la vivienda por sí sola supone 1/3 de la inflación. Así que, por tamaño únicamente, el petróleo no es la mayor amenaza para la inflación. Pero aquí está el punto clave. Lo que al petróleo le falta en peso dentro de la cesta de la inflación lo compensa con creces a través de sus fuertes oscilaciones de precio. El componente de combustible para transporte del IPC presenta una volatilidad en torno al 6%, frente a la mayoría de las demás categorías, incluidas la vivienda y los vehículos, que se sitúan en torno al 1%. Eso hace que el petróleo sea 6 veces más volátil que casi cualquier otra partida de la cesta de la inflación. Y esta volatilidad tiene un impacto directo en el hogar medio estadounidense. Como podemos ver, los consumidores suelen destinar alrededor del 5,7% de su renta disponible a la energía, pero con los precios de la gasolina un 70% más caros, esa cifra ha aumentado ahora hasta casi el 10%. El petróleo también está presente en prácticamente todo lo que ocurre en la economía. Pongamos como ejemplo nuestro café de la mañana. Los granos se cultivan en terceros países, se transportan por barco, se tuestan en una instalación que necesita energía y se llevan a la tienda local en camión. Unos precios más altos del petróleo incrementan el coste de cada uno de esos pasos. El transporte, el plástico, la electricidad y los alimentos
todos tienen un componente ligado al petróleo, de modo que cuando el petróleo se encarece, el coste de todos estos elementos tiende a seguir esa misma dinámica. Podemos ver esta relación claramente al observar los precios de los alimentos frente a los precios de la energía. En los períodos en los que la energía se abarata, los alimentos también se vuelven más baratos. Y cuando la energía se encarece, también lo hacen los alimentos. Hoy estamos viendo cómo el petróleo envía un mensaje muy negativo para los precios de los alimentos en el futuro cercano. Los precios de los alimentos no han reaccionado completamente al mayor precio de la energía. La última vez que tuvimos una brecha de esta magnitud fue en 2005, cuando los precios del petróleo subieron sin que lo hicieran los precios de los alimentos. Y finalmente, los precios de los alimentos le siguieron. Y al igual que el petróleo, los alimentos son un componente absolutamente esencial de todo lo que nos rodea. Cualquier bien o servicio que requiere algún tipo de aportación humana está directa o indirectamente condicionado por el precio de los alimentos. Muy rápido. Actualmente estamos contratando ejecutivos de cuentas en Bravos Research. Así que, si usted destaca por su ética del trabajo, es seguidor de nuestro canal y tiene experiencia en ventas y relaciones con clientes, puede hacer clic en el enlace del vídeo para conocer más sobre esta oportunidad. Esperamos hablar con usted muy pronto. Por tanto, si el componente de energía del IPC continúa manteniéndose elevado, no solo va a contribuir a la inflación directamente, sino que también acabará arrastrando al alza al resto de componentes. De hecho, vimos exactamente este mismo patrón a principios de 2021. En aquel entonces, los precios del petróleo comenzaron a subir, mientras todos los demás componentes de la inflación estaban o bien planos o cayendo. Pero gradualmente, esos otros componentes también se giraron al alza, a medida que los mayores costes de los alimentos y la energía se trasladaban al resto de la economía, impulsando la inflación de Estados Unidos en niveles por debajo del 2% hasta el 9% en 2022. Con que la pregunta ahora es si estamos viendo realmente señales de que esto está ocurriendo. Y si es así, ¿cuánto deberíamos esperar que dure esta ola actual? Podemos superponer uno de los indicadores más potentes para medir la inflación, llamado el índice ISM de precios pagados del sector manufacturero. Si bien puede sonar como nomenclatura complicada, esencialmente mide los costes de los fabricantes de Estados Unidos. Y como se puede ver en marzo y abril, ha alcanzado niveles de los más altos registrados. Cuando este índice se sitúa en niveles elevados, significa que el coste de producir bienes sube, y como se aprecia, se adelanta a la inflación unos cuantos meses. De hecho, si se desplaza hacia adelante este indicador 6 meses, se aprecia una coincidencia muy ajustada. Y tiene sentido. A medida que aumentan los costes de producción, esos costes más altos se propagan después a través de las cadenas de suministro y por toda la economía. En los últimos 25 años, cada vez que este índice ha alcanzado los mismos niveles en los que se encuentra hoy, ha catapultado la inflación por encima del 4% como mínimo. Lo hemos visto en un par de ocasiones a finales de la década de 2000, de nuevo en 2011 y también en 2022. Por tanto, en base a esta relación, parece probable que la inflación continúe con una tendencia alcista hasta por lo menos noviembre de 2026, con un rango del 4 al 5% cada vez más plausible. No estamos todavía convencidos de que esto vaya a convertirse en una oleada de inflación aún mayor como en la década de 1970, pero un salto en la inflación al rango del 4 al 5% podría generar un daño real. Si superponemos el S&P 500 y analizamos los momentos en los que la inflación ha superado el 4%, como lo que podría estar ocurriendo hoy, se observa que ha provocado alguna volatilidad en el mercado prácticamente siempre. Esto ocurrió en 2022, en 2008, en 2001, en 1987, en 1974 y en 1970. El momento exacto de estas correcciones ha variado enormemente. Y el tamaño de las correcciones también ha variado mucho. Pero la cuestión es que tarde o temprano una mayor inflación provoca un aumento de la volatilidad.
Por tanto, a medida que veamos que la inflación se aproxime a este umbral para finales de 2026 o principios de 2027, pensamos que la volatilidad del mercado también volverá a aumentar. Si usted es un inversor a largo plazo, este no es el momento de entrar en pánico. Históricamente, estas correcciones han proporcionado algunos de los puntos de entrada más rentables en el mercado de valores. La segunda conclusión importante es que estamos entrando en un entorno de mercado muy diferente al que hemos estado acostumbrados durante los últimos 2 años. No espere que las mismas acciones que impulsaron las rentabilidades durante la caída de la inflación también sean las ganadoras en un entorno de inflación al alza. De hecho, nosotros creemos que estamos a punto de ver una importante rotación de capital desde los líderes del mercado de los últimos años hacia acciones que deberían beneficiarse de un entorno de mayor inflación. Seguimos en una fase muy temprana de esta tendencia, donde las acciones expuestas a una mayor inflación siguen cotizando a precios extraordinariamente bajos, pero sí pensamos que esto va a cambiar rápidamente y que las oportunidades en este ámbito podrían ser las mayores de la última década. Hace exactamente un año, nuestro sector favorito eran las acciones de semiconductores, y han triplicado su precio desde entonces. Y ahora acabamos de actualizar nuestro sector preferido y las acciones que creemos van a ofrecer el mayor potencial en 2026. Se trata de oportunidades excepcionales sobre las que hemos realizado un intenso trabajo de investigación. Pero el tiempo vuela y hay que actuar antes de que sea demasiado tarde para aprovechar su potencial. Por lo tanto, no se pierda nuestro informe completo de investigación premium sobre dichas acciones haciendo clic en el enlace del vídeo. Gracias por acompañarnos.